En los bosques oscuros y silenciosos de Alaska, donde los árboles se elevan y las sombras se vuelven densas, el pueblo Atna habla de figuras misteriosas que habitan en el límite de la visión, los Shadow People. Número 1. Gente sombre de los Atna. Famosos por su habilidad de moverse sin ruido y fundirse con la noche, se dice que viven en la frontera entre mundos, apareciendo apenas en el rabillo del ojo y esfumándose en cuanto alguien intenta verlos de frente. Son presencias esquivas y sobrecogedoras que despiertan tanto temor como fascinación en quienes las encuentran. Los Shadow People de los Atna no se parecen a otros seres míticos, no tienen forma fácilmente reconocible ni rostro que alguien pueda recordar. En su lugar aparecen como sombras, figuras más oscuras que la noche circundante, desplazándose por el bosque con una gracia fantasmal. Se dice que permanecen en los márgenes de los asentamientos humanos, vigilando desde lejos, pero casi nunca acercándose. Cazadores y viajeros a menudo hablan de una inquietante sensación en estos lugares, como si ojos invisibles los siguieran, observándolos sin dejarse ver. Para el pueblo Atna, los Shadow People no son solo sombras, sino espíritus, seres profundamente ligados a la tierra. Se cree que son los espíritus de antepasados o antiguos guardianes del bosque, protectores que cuidan la naturaleza y mantienen su equilibrio. Aunque rara vez resultan hostiles, las leyendas advierten que no deben ser molestados ni perseguidos. Hacerlo trae mala fortuna, pues no toleran la intromisión. En las viejas historias se cuenta que algunos chamanes podían comunicarse con los Shadow People, entrando en un estado parecido al sueño que les permitía ver a estas figuras con mayor claridad. A través de esos encuentros, los Atna aprendieron a honrar a los seres de la noche, a respetar lo oculto y caminar con cuidado por los bosques donde los Shadow People vagan. Todavía hay quienes creen que los espíritus de algunos chamanes siguen recorriendo la espesura junto a los Shadow People, atados para siempre a las sombras del bosque. Cuando cae la noche sobre los bosques de Alaska, la línea entre realidad y leyenda se difumina. Quienes se adentran al anochecer saben que pisan un lugar donde existen los Shadow People, un reino donde las reglas habituales de la vista y el sonido dejan de aplicarse. Número 2. Kushtaka. En la niebla de Alaska, donde la tierra se encuentra con el océano helado, una antigua leyenda susurra entre los árboles. El pueblo Tlingit, originario de esta región dura y hermosa, habla de una criatura llamada Kushtaka. Muchos relatos describen al Kushtaka acechando cerca de la costa, esperando a que pescadores o viajeros se desvíen. Imita los gritos de niños o seres queridos, atrayendo a la gente hacia lo más remoto, lejos de la seguridad. Al seguir esos inquietantes sonidos, se pierden cada vez más,
desorientados, hasta desaparecer en las aguas frías o en los espesos bosques. Quienes se desvanecen no vuelven a ser vistos. Pero el Kushtaka no siempre es mensajero de la muerte. En algunos relatos, siente compasión por quienes encuentra. Cuando alguien se pierde desesperadamente en la naturaleza, el Kushtaka aparece, brindando calor y guía. Puede adoptar la forma de un amigo o familiar, conduciéndolos a un lugar seguro. Algunos creen que incluso salva a quienes se ahogan, llevándolos a la orilla, aunque no sin un precio. La leyenda afirma que los chamanes Tlingit sabían protegerse del Kushtaka, portaban talismanes y empleaban rituales ancestrales para frustrar sus engaños. Las historias sobre el Kushtaka siguen cambiando, transmitidas a través de generaciones, aumentando en misterio y poder. Excursionistas y exploradores en Alaska aún hablan de sucesos extraños, la escalofriante sensación de ser observados, ruidos extraños que resuenan en el bosque, la visión de una nutria que parece demasiado humana. Quizá, al final, el Kushtaka refleje el espíritu mismo de Alaska, un lugar gobernado por la naturaleza, donde la supervivencia nunca está garantizada y la línea entre mito y verdad es tan fluida como las mareas. Número 3. Atlet. En la helada inmensidad de Alaska, donde sobrevivir puede ser un combate continuo, existe una leyenda que estremece a quienes se atreven a escucharla. El pueblo inuit habla del Atlet, una criatura nacida de la unión entre un humano y un perro. Vaga por la tundra, mitad hombre y mitad bestia, con una sed de sangre insaciable. La leyenda inicia con una mujer inuit que, por razones perdidas en el tiempo, toma a un perro como pareja. Este extraño enlace produce 10 hijos, 5 se parecen al padre, con rasgos caninos y feroces. Los otros 5 lucen más humanos, pero con un carácter cruel y salvaje. Los Atlet se vuelven cazadores brutales. Sus instintos caninos los impulsan a atacar a los débiles, mientras su astucia humana los hace casi imposibles de engañar. Aún los Inuit, expertos cazadores, les temían más que a nada. Algunas leyendas hablan de Atlet solitarios, expulsados de sus manadas, deambulando por los helados parajes en busca de venganza o de un retorcido tipo de redención. Los chamanes Inuit, famosos por su profunda conexión con el mundo espiritual, supuestamente poseían métodos especiales para lidiar con los Atlet. Mediante rituales y ofrendas, a veces lograban calmarlos. En casos muy inusuales, un chamán podía dialogar con un Atlet. Hoy en día, aún se narran avistamientos escalofriantes. Enormes figuras caninas corriendo por la tundra, siempre fuera de alcance, pero nunca lo bastante lejos para ser olvidadas. En la tierra implacable de Alaska, donde nada está garantizado, el Atlet sirve como advertencia. Si te alejas demasiado de la compasión, podrías perderte en lo salvaje, dominado para siempre por esos instintos feroces. Así que
mientras el viento aúlla sobre la nieve y el silencio pesa, recuerda al Atlet. Quizás para algunos no sea más que un cuento, pero en el corazón de Alaska, donde vagan criaturas salvajes, las leyendas suelen volverse reales. Número 4. Tisheruk. En las gélidas aguas de la costa de Alaska, donde las profundidades marinas siguen siendo oscuras y enigmáticas, habita una leyenda que ha inquietado a marineros y comunidades costeras durante generaciones. La criatura llamada Ticheruk, una enorme serpiente marina de cuerpo largo y serpentino, supuestamente mora en esas frías profundidades, esperando pacientemente bajo la superficie. Las historias del Tisheruk se han transmitido entre los Inuit y otros pueblos costeros que viven en estrecha conexión con el mar. Los pescadores relatan avistamientos extraños, ondulaciones en el agua donde no hay peces o grandes sombras que se deslizan bajo la superficie. Uno de los detalles más escalofriantes del Tisheruk es su sigilo. A diferencia de otros monstruos marinos legendarios, no se agita ni ruge. Ataca rápido y en silencio, sin previo aviso. Quienes arrastra al mar desaparecen sin un sonido. Sus últimos momentos son un frío borrón antes de que las aguas se cierren sobre ellos. Los chamanes inuit siempre han advertido sobre el peligro de internarse en las aguas del Tisheruk sin el debido respeto. Realizaban rituales y cargaban amuletos para protegerse de su furia. Según la tradición, existen modos de apaciguar al monstruo con ofrendas de pescado o gestos simbólicos de humildad ante el poder del océano. A pesar de las advertencias, la leyenda del Tisheruk sigue atrayendo gente al mar. El anhelo de lo desconocido, el deseo de enfrentar lo que yace bajo la superficie, es demasiado fuerte para algunos. Aventureros y exploradores aún buscan ver a la criatura, con la esperanza de probar su existencia o registrar alguna evidencia de su forma aterradora. Pero el mar es inmenso y el Tisheruk escurridizo, siempre huyendo en el instante en que el descubrimiento parece cercano. Número 5. Keelut. En las largas noches oscuras de la naturaleza de Alaska, donde solo brillan las estrellas y la luz de la luna, existe una leyenda que siembra inquietud en el ambiente. Habla de una criatura llamada Keelut, un perro fantasmal y sin pelo que merodea los páramos helados en busca de presas. Sin embargo, a diferencia de otros cazadores nocturnos, el Keelut no anhela carne. Su hambre va más allá. Ansía algo mucho más valioso: las almas de los vivos. Según los relatos transmitidos por el pueblo inuit, el Keelut aparece sin previo aviso, a menudo en la oscura medianoche, cuando el frío es más implacable. Su presencia es una señal de mal augurio para quienes lo ven. Se dice que, una vez que el Keelut se ha manifestado, la muerte llegará pronto. Ya sea enfermedad, accidente u otra desgracia, su aparición nunca es casual. Llega con un propósito:
Lo que vuelve al Quilut realmente aterrador es su conexión con lo espiritual. A diferencia de otras criaturas legendarias que habitan el plano físico, se cree que el Quilut cruza la barrera entre la vida y la muerte, alimentándose de las almas y absorbiendo la fuerza vital de sus víctimas al partir de este mundo. Si bien muchos lo temen por su naturaleza mortal, algunos creen que el Quilut cumple una función sombría. Ciertas leyendas inuit sugieren que sirve como guía, conduciendo a las almas perdidas hacia la otra vida. En esas versiones, la criatura no es maligna, sino parte necesaria del ciclo vital. Aún así, su presencia nunca es bienvenida. Anuncia que a alguien se le acaba el tiempo y ningún amuleto o ritual puede impedirlo cuando ha elegido a su presa. Hoy, la leyenda del Quilut persiste, recordándonos lo frágil que es la línea entre la vida y la muerte en el duro entorno de Alaska. Quienes conocen las viejas historias aún susurran sobre su aparición, sobre todo en los meses de invierno, cuando la oscuridad parece infinita. Así que, si alguna vez te hallas solo en la fría noche de Alaska, presta atención al silencio. El Quilut podría andar cerca, y si es así, el final está a un paso. Número 6. Kalupalik. En las frías y oscuras aguas de la costa de Alaska, donde el océano se extiende sin límite y las olas se estrellan contra rocas afiladas, existe una leyenda que ha atormentado a las aldeas costeras durante generaciones. Se trata del Kalupalik, una criatura acuática siniestra que acecha a quienes se acercan demasiado a la orilla. Con piel verdosa y enfermiza y uñas tan largas y afiladas como anzuelos. La apariencia del Kalupalik es sumamente aterradora. Su piel, de un verde pálido y antinatural, se mimetiza con las turbias profundidades, haciéndolo invisible a los ojos de quienes están en tierra. Según la leyenda inuit, el Kalupalik posee un poder escalofriante para atraer a la gente a su perdición. No emerge rugiendo del agua, en cambio, emite un suave y extraño canto, un sonido que flota en el aire como un susurro. Esta melodía, bella y perturbadora a la vez, hipnotiza a quienes la oyen. Los relatos sobre el Kalupalik han sido advertencias para los niños inuit durante generaciones. Los padres enseñan a los pequeños a mantenerse lejos de la orilla, sobre todo al anochecer, cuando la criatura es más propensa a mostrarse. Este terrorífico cuento subraya el respeto que se debe tener al mar. Que pese a su belleza, esconde peligros insondables. Incluso los más valientes evitan la costa cuando el agua está tranquila. Pues en ese silencio se oye con mayor nitidez el canto del Kalupalik. Los pescadores hablan de haber divisado figuras verdosas sumergiéndose justo a la distancia, o de escuchar un zumbido inquietante
que les eriza la piel. Algunos aseguran haber visto huellas cerca de la playa, pisadas con garras y membranas que terminan donde empieza el mar, desvaneciéndose en las olas. Aunque fugaces, estos indicios mantienen viva la leyenda. La leyenda del Kalupalik persiste, transmitida por quienes habitan cerca de las gélidas aguas de Alaska. Número 7. Tornit. En las vastas y heladas extensiones del Ártico, donde las montañas cubiertas de nieve se alzan intactas y la tierra se extiende hasta donde alcanza la vista, hay un antiguo relato sobre los Tornit. Conocidos como una raza de gigantes, los Tornit vivieron antaño con libertad en el agreste territorio de Alaska, seres enormes con una fuerza superior a la de cualquier humano. Pero su historia es de pérdida, exilio y un amargo repliegue en la clandestinidad. Se dice que los Inuit los expulsaron de sus tierras y ahora vagan por las zonas más remotas, siempre al acecho, permaneciendo apenas en el límite del recuerdo. Las leyendas describen a los Tornit como seres colosales, casi el doble del tamaño humano, con manos y pies enormes que dejaban huellas inconfundibles en la nieve. Su fuerza era temible, lo que les permitía cazar y desplazarse con facilidad por el paisaje ártico. La relación entre los Tornit y los Inuit fue en su día pacífica. Según viejas crónicas, ambos compartían la tierra con respeto mutuo. Los Inuit cazaban y pescaban, mientras los Tornit recorrían el entorno viviendo de la tierra. Pero la paz era frágil, y con el tiempo surgieron malentendidos y desconfianza. Un día aciago, cuenta la leyenda que un cazador Inuit tomó prestada una herramienta de un Tornit sin permiso, un acto que para ellos era una gran ofensa. Indignados, los Tornit encararon a los Inuit y, en el conflicto resultante, todo cambió. Fue un punto de inflexión y desde entonces la hostilidad creció. Los Inuit, diestros cazadores y expertos en adaptarse, finalmente expulsaron a los Tornit, obligándolos a refugiarse en los rincones más alejados del Ártico. Hoy se dice que los Tornit aún sobreviven, escondidos en lugares donde casi nadie se atreve a ir. Algunos cazadores hablan de huellas gigantescas en la nieve, tan grandes que no tienen explicación. Los Tornit se han vuelto sombras esquivas, manteniéndose ocultos pero dejando pistas de su existencia, recordatorios de que nunca desaparecieron por completo. Número 8. Amarok. En la helada región de Alaska, donde las montañas se alzan imponentes y las noches se alargan en la oscuridad, existe una leyenda que se desliza en silencio, el Amarok. A diferencia de los lobos comunes, este gigante del Ártico caza en solitario, su sombra atravesando bosques y tundras nevadas
sin compañía alguna. El Amarok no es un ser ordinario. Su tamaño alcanza el de un humano, con ojos que parecen penetrar el alma. Para quienes se topan con él, es tanto un feroz depredador como un guía espiritual, una criatura envuelta en misterio que vive al borde entre lo natural y lo sobrenatural. El pueblo inuit que habita en este gélido territorio habla del Amarok con temor y reverencia. Se dice que no caza solo por hambre, sino también para poner a prueba a quien ose internarse en su dominio. Su fuerza, velocidad y astucia son incomparables, y se desplaza como un espectro, invisible hasta que es demasiado tarde. Según cuentan, el Amarok aparece ante quienes viajan solos, especialmente aquellos que se sienten perdidos o inseguros. Se dice que el Amarok busca a gente que enfrenta retos o dudas, examinando su valentía y determinación. Si alguien mantiene la firmeza, la bestia podría abstenerse de hacerle daño. En su lugar, concede un raro obsequio, un atisbo de verdades ocultas o indicaciones para afrontar las dificultades de la vida. Los chamanes inuit comprenden más que nadie la importancia del Amarok. En sus visiones, lo invocan para pedir consejo en momentos críticos. Para ellos, el Amarok no es solo una criatura física, sino un ser que transita entre los mundos, un mensajero espiritual que vela por la tierra. Mediante rituales y cánticos se conectan con él, honrándolo como fuente de poder y sabiduría. El Amarok sigue siendo una de las leyendas más perdurables de Alaska, un ser que encarna la fuerza indómita del mundo natural. Así que, si alguna vez recorres los bosques nevados o la tundra solitaria de Alaska, escucha con atención. El suave crujir de la nieve, el susurro del viento, podrían indicar que el Amarok ronda cerca. Número 9. Nantinak. En lo profundo de los bosques sombríos de Alaska, donde los árboles crecen espesos y las montañas se elevan abruptas, se cuenta una leyenda que despierta a la vez terror y asombro. La criatura, llamada Nantinak, también conocida como el hombre peludo, es la versión de Alaska del Bigfoot, aunque mucho más grande, temible y sumamente escurridiza. A diferencia de sus contrapartes del sur, se dice que Nantinak es tan feroz como el terreno salvaje donde habita. Las historias de Nantinak pasan de generación en generación entre las tribus nativas de Alaska, que aconsejan no internarse demasiado en el bosque a solas. A diferencia de los avistamientos de Sasquatch en otras zonas de Norteamérica, los encuentros con Nantinak suelen ser violentos. Cazadores relatan haber sido expulsados de sus campamentos, con su equipo arrojado, como si manos invisibles lo manipularan. Otros mencionan huellas gigantescas en el suelo, marcas de garras en los troncos y un olor penetrante que persiste mucho después de su partida. Quienes lo han visto de cerca hablan de una abrumadora sensación de pavor, como si la mera presencia de la criatura emanara una amenaza tangible.
Uno de los rasgos más perturbadores de Nantinak es su habilidad para observar a su presa sin ser notado. Muchos afirman que puede moverse sin ruido, sin dejar rastros, mientras rodea y estudia, aguardando el instante oportuno para mostrarse. Las leyendas hablan de grupos de caza enteros que desaparecieron sin dejar rastro, quedando solo objetos esparcidos y huellas demasiado grandes para cualquier hombre. Los ancianos cuentan que Nantinak protege con fiereza su territorio y que quienes se adentran demasiado arriesgan algo más que la vida, provocan la furia del hombre peludo. Algunos valientes, atraídos por la leyenda, se internan en el bosque con la esperanza de ver a Nantinak. Llevan ofrendas, tabaco, comida o herramientas para apaciguarlo, pero ni siquiera esos gestos garantizan seguridad. Incluso hoy, el mito de Nantinak sigue vivo, tan sólido como los gigantescos árboles que lo ocultan. Cazadores, senderistas y lugareños saben que hay que respetar los límites secretos de su dominio. Este ser simboliza el poder indómito de Alaska, un recordatorio de que la naturaleza guarda misterios que quizás nunca logremos comprender. Nantinak es más que un monstruo. Encarna el espíritu de la tierra, una fuerza ancestral que perdura mientras existan esos bosques. Número 10. Caminante del viento. En la vasta extensión de la tundra de Alaska, donde el viento aúlla como un ser vivo y el horizonte se funde con la nieve, existe una leyenda susurrada por quienes habitan este territorio helado. Es la historia del Windwalker, un espíritu tan grandioso e indómito como la propia tierra. Conocido por traer ventiscas y un frío que cala hasta los huesos, se dice que el Windwalker deambula por las llanuras árticas. El Windwalker no puede verse de manera habitual, no tiene un cuerpo físico ni un rostro reconocible. Habita en el viento, su presencia se percibe en las ráfagas heladas que recorren la región. Algunos describen oír su voz en los aullidos del vendaval, un murmullo triste que resuena en medio de la nada. Otros hablan de sentirlo, un escalofrío que atraviesa la piel con más intensidad que el frío ordinario. La leyenda del Windwalker es tan antigua como la tundra, transmitida por generaciones de nativos de Alaska que han aprendido a resistir en este ambiente extremo. Dicen que el Windwalker no es ni bueno ni malo, sino algo más complejo, un reflejo del terreno en el que mora. Quienes respetan la naturaleza y actúan con precaución pueden hallar en él un guía que los conduzca a salvo cuando la tundra se vuelve confusa. Pero para quienes son imprudentes o faltan al respeto, el Windwalker se vuelve un embaucador, transformando el paisaje en un laberinto de nieve y hielo, llevándolos cada vez más lejos hasta que pierden el rumbo. Los relatos sobre la doble faceta del Windwalker son comunes entre los Inuit y otros pueblos nativos del Ártico. Mientras los vientos siguen barriendo la tundra, la leyenda del Windwalker permanece,
Es un recordatorio del poder de la naturaleza y del delicado equilibrio entre el ser humano y lo salvaje. Incluso hoy, quienes se internan en el Ártico llevan consigo esta historia, conscientes de que el Windwalker puede estar cerca, presente en cada ráfaga y ventisca. Si te gustó el video, dale un like y no te olvides de suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente.